Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión va a ser algo totalmente diferente porque pues las condiciones por las cuales estamos atravesando en la Ciudad de México pues no nos permiten salir y no es nada viable interactuar con las personas. Sin embargo, pues eso no es excusa para dejar de seguir haciendo contenido para el canal. No va a ser quizás de la temática que me gustaría, sin embargo pues vamos a hacer que esto funcione. Creo que esto aplica para todo en la vida. Siempre es necesario adecuar nuestros proyectos, nuestros planes a la condición en la que nos toca vivir. Esta situación de la pandemia pues a todos nos está pegando duro en cuanto a nuestros proyectos porque cambia totalmente el escenario. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros seguir nuestros proyectos y adecuar nuestros planes para poder implementarlos y seguir con esa misma meta, pero tal vez con una forma diferente de hacer las cosas. Por lo menos así siempre lo he visto yo. Siempre que algo cambia, siempre es cuestión de sentarte un momento, pensarlo, analizar las cosas y pues diseñar una nueva estrategia de cómo alcanzar la misma meta, pero pues ya en condiciones diferentes. Entonces, si tú estás como pensando en que tal vez tu proyecto que tienes en mente no lo puedes ejecutar por las condiciones actuales, pues quizás solamente es cuestión de que te sientes un rato, analices bien las cosas y vas a encontrar otras opciones de ejecutar tus ideas. Es por eso que pues en esta ocasión quiero hacer este video para contarles un poquito acerca de mi experiencia de haber estudiado la licenciatura en Contaduría Pública, porque seguramente muchas personas que actualmente están por terminar la media superior aún no saben qué sigue para ellos o no han tomado una decisión sobre si continuar con la universidad o qué show, o simplemente hasta ahí dejarles. Mi sugerencia es que pues hagan lo más que puedan por lo menos hacer una licenciatura. Nunca se van a arrepentir de eso porque les ayuda tanto económicamente como por superación personal. Y es por eso que estoy haciendo este video, pues ¿por qué no quizás hablarles un poquito acerca de mi licenciatura, de la carrera que estudié y quizás hasta sea una opción para ustedes? Entonces, pues sin más vamos a comenzar. Aquí les voy a hablar un poquito de forma muy general de cuál es el perfil de un licenciado en Contaduría Pública, cómo es que nos forman. Digamos que a veces no es muy usual conocer las funciones de un contador porque simplemente tienen la idea de que es una persona que está ahí arrinconada en una oficina haciendo números, contando literalmente. Y pues la realidad es que no es así. Por eso es que acá les voy a hablar un poquito acerca de mi experiencia de haber estudiado la licenciatura en Contaduría Pública y hablarles un poquito de lo que hacemos, cuál es nuestra formación, ¿va? A ver, vamos a comenzar entonces. Y lo primero que quiero comentarles es que, bueno, la licenciatura en Contaduría, como la mayoría de las licenciaturas, pues dura 4 añitos. 4 años es lo que tienes que estudiar para terminar de cursar y formarte como un licenciado en Contaduría. Por lo menos así es en la universidad donde estudié, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, en Ciudad Universitaria. Pues yo al principio estaba entre estudiar la licenciatura en Administración de Empresas o Contaduría como tal. Al final pues me decidí por Contaduría y fue una muy buena elección. Ser licenciado en Contaduría, pues a nosotros o durante la carrera nos forman bajo 5 ejes fundamentales o bajo 5 áreas, como lo quieras ver. En este video pues voy a hablar de una forma muy sencilla, o voy a tratar de hablarlo, de explicárselos, de contárselos de una forma muy coloquial, nada de tecnicismos, nada de definiciones muy amplias, sino simplemente que sea una conversación como el que podríamos tener entre amigos. Entonces, a ver, si tú estás pensando en estudiar esta licenciatura, tienes que saber que a nosotros los licenciados en Contaduría nos forman bajo 5 áreas principales. Estas áreas principales de las que les hablo están totalmente orientadas a crear una persona con un perfil totalmente económico. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona, o que somos personas formadas para entender el dinero, el lenguaje de los negocios, para entender pues básicamente el dinero, el cash, entender un lenguaje de negocios. Eso es la contaduría. Es básicamente, yo me atrevería a decir que es sinónimo del lenguaje de los negocios, de estados financieros, de análisis de liquidez, análisis de rendimiento, etcétera, ¿va? O si tú estás pensando en estudiar licenciatura en Contaduría, ten en cuenta que vas a ser una persona que
se va a formar por lo menos en 5 áreas principales que son las que conforman la base de conocimiento de todo contador, y yo me atrevería a decir que son estas 5. Primero, nos dan como tal contabilidad, nos enseñan a contabilizar, es decir, a registrar números. Básicamente la contabilidad es la técnica del contador para poder registrar todas las operaciones que ocurren en un negocio y con ella empezar a generar a lo que le conocemos como información financiera para que los dueños, socios o accionistas de empresas o incluso gobierno puedan tomar decisiones con esa información, con números. Esos números tienen un sentido, nosotros le damos toda una estructura para que tengan un sentido, ¿va? Así que eso es por la parte de la contabilidad como tal. Te van a formar para que tú sepas generar información financiera. ¿Cuál es el otro rubro? El otro rubro es costos. Es decir, a nosotros nos forman durante la carrera con materias que tengan que ver con el análisis de sistemas de producción, que van más orientadas, pero no exclusivas, a empresas del giro industrial, donde se lleva todo un proceso productivo y el contador es una persona capaz de entender todo un proceso de producción y establecer estrategias para poder medir cada uno de los procesos y saber cuánto cuesta realmente producir un producto. Puede ser desde un libro, desde una cámara, cuánto le cuesta a la empresa producir un servicio o entregar un servicio. Entonces de eso va esa otra rama o esa área en la que también nos forman, que se le llama costos. Estando en la carrera también nos forman dentro de un área llamada auditoría. ¿Y qué es la auditoría? Es como una revisión, yo lo voy a llamar así, como una revisión de lo que otros contadores hicieron o de la información financiera que otras personas realizaron en las empresas. Pero la palabra auditoría es algo muchísimo más amplio y no se limita únicamente a la revisión como tal de información financiera. Puede ser una auditoría de procesos, una auditoría como tal de un área funcional. A nosotros como tal nos forman para ser analíticos, para saber buscar información y así poder revisar nosotros, hacer una revisión detallada de todo el proceso para poder al final, esto lo hace un auditor certificado, emitir una opinión que tenga validez ante las autoridades. Entonces esta área que nos forman como auditores, pues es un área muy muy interesante porque lleva a cabo todo un proceso para que toda la parte de investigación que nosotros realizamos o que nos enseñan a realizar a través de procedimientos de auditoría pueda ser totalmente confiable y que las empresas que nos contratan para hacer ese tipo de trabajo de revisión pues tengan realmente información o una opinión de nosotros como contadores de que esa información es real y se puede confiar en ella. Hasta aquí llevamos el área de contabilidad, el área de costos, el área de auditoría y nos faltan otras dos principales, que es finanzas. Las finanzas, a nosotros como licenciados en contaduría nos forman, les digo, todo esto va encaminado a que nosotros tengamos un perfil de una persona que sabe manejar números, sabe interpretarlos y sabe darles un sentido. Por eso es que también nos inculcan la parte de finanzas. Finanzas es un área que va orientada básicamente al buen manejo y funcionamiento del dinero. En ella nos enseñan todo tipo de instrumentos de inversión, cuáles son los tipos de mercados que existen, qué tipo de instrumentos financieros existen en cada uno de estos mercados para que nosotros podamos como invertir el dinero y que no pierda su valor en el tiempo. Dentro de finanzas también podemos encontrar proyectos de inversión. En ellas nos enseñan a cómo crear y evaluar un proyecto de inversión. Es decir, si tú estás pensando en una idea como persona, como inversionista, estás pensando en poner tal vez una tienda de abarrotes, pues esa idea de negocio nosotros lo aterrizamos en términos de números y por lo menos hablando muy financieramente, para decirte si tu negocio es viable o no, tenemos que proyectar números por lo menos a 5 años para saber si realmente el negocio es sostenible o el rendimiento que te va a dar es sostenible en el tiempo. A eso se refiere básicamente al área de finanzas. Ese es un área que a nosotros como contadores nos forman porque también nos enseñan a la parte del análisis bursátil, todo lo que pasa en bolsa. Nosotros tenemos la capacidad de analizar esos instrumentos y entender lo que sucede ahí para poder hacer uso de esos medios en beneficio de las personas que contratan nuestros servicios como asesores financieros
o como un asesor de una empresa, como simplemente un financiero dentro de la empresa. El último área que considero que es medular en todo estudiante de contaduría o en todo contador, bueno, eso ya depende porque depende de cada contador, se va a un área específica. No es necesario que maneje ya después todas las demás áreas, pero durante la estancia de ser alumno, de ser estudiante de la licenciatura, pues es lo digo que tienes que manejar todo porque te están formando para que tú tengas todos esos conocimientos en estas 5 áreas. Bueno, esta área se llama impuestos o derecho fiscal o contribuciones. Hay muchas formas de llamarle como tal, pero básicamente se refiere al buen manejo de los impuestos. Seguramente tú has escuchado en algún momento que cada vez que compras algo, tú inconscientemente estás pagando un impuesto que generalmente es el impuesto al valor agregado. Bueno, pues todo eso que tú pagas está estipulado en una ley y a nosotros como contadores nos enseñan a interpretar la ley, no simplemente a leerla, porque leerla, pues cualquier persona que sepa leer puede darle lectura a una ley, a un artículo, pero a nosotros como con la formación que tenemos en cuanto a este perfil que les digo que es totalmente numérico, que es totalmente económico, a nosotros nos enseñan a interpretar las leyes fiscales, llámese impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, el impuesto especial, impuestos sobre nóminas, o sea, hay varios tipos de impuestos a nivel federal, a nivel local. A nosotros nos enseñan cómo interpretar las leyes porque lo que estipulan las leyes es que tú debes de pagar un impuesto siempre y cuando te ubiques en la situación jurídica o de hecho, porque pues cada ley es diferente, por eso es que existen muchas leyes, cada ley regula cosas diferentes y en ella básicamente te dicen que cada vez que tú te ubiques en una situación jurídica tienes que pagar ese impuesto. Entonces nosotros como contadores estamos para eso, para analizar cada situación particular de una empresa o de una persona en sí, si está o no obligada al pago de algún impuesto y cómo debe de hacerlo en términos de ley. Así es, amigos. Estas son las 5 áreas en las cuales te vas a formar tú si vas a estudiar la licenciatura en Contaduría Pública. Vas a tener esa habilidad de conocer 5 áreas que pues nos ayudan a abrir un poquito la mente, te ayudan mucho en la parte del análisis y tu perfil va a ser meramente económico. Todo lo que te acabo de comentar de estas 5 áreas van orientadas a los números, a aterrizarnos en dinero, porque es una carrera del área económico-administrativa, es el mundo de los negocios. Y así, además de que vas a saber todo esto, vas a poder comprender todo el lenguaje de los negocios. Les digo que, no solamente dentro de estas áreas nos enseñan muchísimas otras cosas, desde cómo constituir una empresa, de todos los términos legales. Obviamente cuando tú constituyes una empresa necesitas de la ayuda de un abogado porque nadie es mejor que en esa parte de ley, de la parte mercantil, pues que un abogado, ¿no? Sin embargo, nosotros como contadores nos dan conocimientos generales de cuál es el proceso para constituir una empresa, para crear tu propia empresa. Pero nada mejor que cada quien a su área de especialidad, y si lo tuyo son los números y el lenguaje económico, dedicarte a esa parte y dejar lo demás a un especialista que sabe lo que hace. Pero bueno, ese no es el tema. La cuestión acá es que si tú estudias esta carrera, pues puedes tener todos estos conocimientos. Durante la carrera que nos van enseñando todas esas 5 áreas, nos van capacitando, pues nos van enseñando con mucha práctica, porque algo que tengo que decir de esta carrera es que básicamente es mucha práctica. Es poca teoría a comparación de otras carreras, de otras licenciaturas. Ya para finalizar este pequeño video, pues nosotros como contadores nos forman para eso. Durante la carrera tú vas viendo cuál es como el área en donde tú te sientes mejor, te sientes más con más confianza, y es ahí donde tú empiezas ya a crear tu propio perfil. En mi caso, yo me sentí más a gusto de todas las otras áreas que les acabo de comentar en el área de impuestos. La empresa para la cual trabajo yo estoy dentro del área de impuestos. Tengo muchos amigos que se dedican a la parte financiera, que están en bancos, que están en instituciones financieras y se dedican a la parte de análisis de riesgo, pero también hay otros que se dedican a la parte de costos, otros que son auditores. O sea, la verdad es que esta licenciatura es muy bondadosa y trabajo nunca te va a hacer falta. En otro video les voy a hablar un poquito de pues la parte económica, cuál es la retribución económica que recibimos como contadores y qué tal está. Bueno, darles un poquito de cifras, ¿no? Pero eso va a ser en otro video. Acá solamente les quise comentar un poquito de forma general qué es lo que hace un contador o cómo está formado un contador
y cuál es el perfil, ¿no? Les digo, el perfil es meramente económico. Por lo pronto, si les gustó este video, pues los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Y no me despido sin antes decirles que todo lo que ustedes quieran hacer, pues intenten hacerlo sin ningún miedo. Si se equivocan, si su proyecto tal vez llega a fallar, pues no se preocupen. La cuestión es que ustedes intenten ejecutar sus proyectos y hacer lo que piensan. Todo lo que piensan, háganlo, porque vida solo hay una. Así que por lo pronto no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios si así es su deseo, y sobre todo si les cae bien y les interesa ver mi contenido, pues los invito a que se suscriban. No cuesta nada, es totalmente gratis. Y por qué no dejar un comentario de qué otros temas les gustaría que habláramos en este canal, ¿va? Hasta la próxima.